Un dolor de cabeza, un dolor de cráneo. Abrí los ojos a la fuerza y vi un techo que no reconocía, y un rostro tan hermoso que podía congelarte. Ella estaba de pie junto a mí, vestida con un traje de chaqueta de sastre que probablemente costaba más que mi coche. Su expresión era inexpresiva, su mirada contenía toda la calidez de una losa de morgue. No me miraba a mí, sino a un mueble que le estorbaba. «¿Estás despierto?», dijo. Su voz era tan fría como sus ojos. Una carpeta cayó sobre el edredón con un suave golpe. Las palabras de la primera página, grandes y en negrita, me golpearon como un balde de agua helada: acuerdo de divorcio. La resaca y la escena surrealista se mezclaron en una espesa y confusa masa en mi cerebro. ¿No estaba yo en la oficina? Acababa de tener una sesión maratónica de 3 días con la cuenta de Peterson, y lo último que recordaba era un dolor agudo en el pecho antes de que llegara el paramédico. ¿Cómo llegué aquí? Entonces, una vida que no era la mía inundó mi mente. Ethan Miller, de 24 años, se había casado con una mujer de la obscenamente rica familia Blackwood. Un año atrás, por una extraña casualidad cósmica, se había casado con Sophia Blackwood, la férrea directora ejecutiva del grupo Blackwood y la indiscutible reina de la alta sociedad de Boston. Tras su boda, este hombre se había entregado a una vida de ocio, alcoholismo y escándalos, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Y la mujer que me miraba desde arriba era su legendaria esposa, Sophia. Yo, un director de proyectos que había trabajado hasta la muerte, de algún modo había despertado en el cuerpo de este fracaso colosal. Sophia notó mi vacilación y sus cejas perfectamente esculpidas se fruncieron. «Ethan, no te hagas el tonto», dijo, perdiendo la paciencia. «Las condiciones son claras. Yo me quedo con la casa, tú con el coche a tu nombre, y te transferiré $10 millones a tu cuenta. Firma el contrato y podremos seguir adelante». Mis ojos se clavaron en el documento. Las palabras $10 millones parecían brillar. «Dios mío. Señora, usted es una santa. En mi vida anterior trabajé hasta la extenuación y ni siquiera logré ahorrar $100,000. Me está ofreciendo una jubilación anticipada con bonificación. Fírmalo». «Lo firmaré con sangre». ¿Quién rechazaría semejante oferta? Con $10 millones, ¿para qué volver a trabajar? Podría comprar una casita en la costa, conseguir un ordenador de juegos de última generación y pasar el resto de mis días subiendo de nivel. Era el sueño americano. «Rápido. ¿Dónde está el bolígrafo? No te interpongas entre mi glorioso y tranquilo futuro y yo». Mi mente era un coro ensordecedor de pura alegría, pero mi rostro, aún entumecido por la resaca, permanecía flácido y atontado. No me di cuenta de que justo cuando celebraba mentalmente, Sophia, que se había girado para buscar un bolígrafo, se quedó paralizada a mitad de camino. Se volvió lentamente, mirándome con una expresión extraña, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Confusión? ¿Sorpresa? ¿Incredulidad? ¿Por qué me miraba así? ¿Creía que estaba ganando tiempo? ¿Pensaba que era algún tipo de truco? Te lo juro, deseo este divorcio más que nada en el mundo. Dame un bolígrafo, mujer. La expresión de Sophia se volvió aún más compleja. Levantó una mano como si fuera a tocarse la frente, pero se detuvo, manteniendo esa perfecta compostura corporativa. ¿Por qué seguía allí parada? Me aclaré la garganta, intentando imitar el tono patético y lastimero que venía con este cuerpo. Sophia, ¿podemos hablar de la cantidad? Si vas a interpretar un papel, interprétalo bien. Aceptar de inmediato no encajaba con la imagen de un vago. Además, quizá podía sacarle algo más. Ella ya ofrecía 10 millones. ¿Qué son 1 o 2 millones más para ella? Una gota en el océano, ¿verdad? Sophia, la señora de hielo en persona, parecía luchar contra un leve tic en la comisura de los labios. Me miró en silencio durante 10 largos segundos. Justo cuando mis nervios empezaban a flaquear, pensando que había arriesgado demasiado, finalmente habló. Su voz era diferente ahora, ronca e insegura. ¿En qué estabas pensando?, preguntó. Parpadeé.
¿Pensando? Estaba pensando en lo maravillosa, generosa y angelical que eres, una santa repartiendo dinero. Obviamente, no podía decir eso. Tuve que seguir el guión. Bajé la mirada, fingiendo una terrible vergüenza. Nada. Estaba pensando que todavía sentimos algo el uno por el otro. ¡Uf! ¡Qué repugnante! Sentimientos. El Ethan original se pasaba todas las noches de fiesta, lo único que sentía era el fondo de una botella. Hay que admitirlo, esta Sofía era una obra de arte, piel de porcelana, ojos como obsidiana pulida. Fría como el invierno. Si alguna vez sonriera, probablemente detendría el corazón de cualquiera. Qué lástima que sea un refrigerador andante. Sofía contuvo el aliento. Por primera vez vi en esos ojos de obsidiana una emoción distinta del gélido desdén, una tormenta caótica de desconcierto. Parecía intentar resolver una ecuación imposible. Tú. Murmuró, abriendo la boca para decir algo, pero la cerró. Unos golpes en la puerta nos salvaron. Señora Blackwood, su primo Mason está aquí, anunció su asistente desde el pasillo. Sofía vio la excusa perfecta para escapar. Su máscara glacial volvió a su sitio con un chasquido. «Que pase», dijo fríamente. Me lanzó una última mirada, luego echó un vistazo a los papeles del acuerdo y tomó una decisión que hizo gritar mi alma en protesta. «Voy a revisar este acuerdo de nuevo en la oficina», declaró. Dicho esto, se agachó y recogió la carpeta. «No, señora, no lo haga. Mi jubilación, mi libertad, mi equipo de juegos. No se lleve mi futuro». Mi mente gritaba, suplicaba, imploraba. Pero en mi rostro solo pude esbozar una sonrisa de dolor mientras la veía guardar mis $10 millones en su bolso de diseñador. La puerta se abrió y un joven con una llamativa camisa floreada entró pavoneándose. Me miró con una sonrisa burlona mientras yo estaba en la cama del hospital, antes de volverse hacia Sofía con una expresión de falsa preocupación. «Sofía», oí que mi cuñado volvió a urgencias borracho. «¿Estás bien?» Era su primo, Mason Blackwood. Mis nuevos recuerdos lo identificaban como el típico niño rico mimado que constantemente tramaba cómo quedarse con una porción mayor del pastel del grupo Blackwood, generalmente intentando hacer tropezar a Sofía. Ella lo ignoró y me lanzó una última orden por encima del hombro: «Estate listo a las 7. Cenaremos en la finca». Luego se marchó, y el sonido de sus tacones resonó por el pasillo. ¿La finca? ¿Qué tipo de cena era esa? Entrar en la boca del lobo, si no recordaba mal. Espera, si mis nuevos recuerdos no me fallaban, la antigua finca familiar era donde vivía su madre, una snob insoportable. Cada vez que me veía, lo hacía como si estuviera quitándose algo del zapato. Esto iba a ser otro episodio de la suegra rica humillando al yerno inútil. ¿Verdad? Voy a necesitar un traje de protección química. Sofía, que casi había llegado al final del pasillo, se detuvo por una fracción de segundo. Me daba la espalda, así que no pude ver su rostro, pero vi cómo la sonrisa de suficiencia de Mason se congelaba en el suyo cuando la voz de Sofía, más fría que un invierno en Boston, resonó por el pasillo. «Mason, parece que últimamente tienes mucho tiempo libre. Lo suficiente como para visitar hospitales». Mason se estremeció. No, por supuesto que no. Solo estaba preocupado por Isen. ¿De verdad? Su voz bajó otros 10 grados. Creo recordar que el informe trimestral sobre el proyecto de desarrollo costero está vencido. Si no lo veo en mi bandeja de entrada antes de que termine el día, ya sabes las consecuencias. El color desapareció del rostro de Mason. Murmuró una excusa y se escabulló. Me quedé solo en la habitación, mirando la puerta vacía y lamentando en silencio mi jubilación postergada. ¿Qué demonios le pasaba a Sofía? Por un instante casi creí que podía oír mi monólogo interno, pero eso era una locura. Debía de estar perdiendo la cabeza. Probablemente decidió que 10 millones eran demasiado buenos para mí y quería torturarme un poco más. Malditos capitalistas, todos y cada uno de ellos son despiadados. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuando estés en Roma, el divorcio es inevitable. Lo primero es lo primero,
necesito comida de verdad. La comida de este hospital sabe a cartón. Murmurando para mí mismo, me levanté de la cama con dificultad, me puse la ropa arrugada del anterior ísen y me preparé para escapar. Justo cuando llegué a la puerta, se abrió de golpe. Un hombre corpulento, vestido con traje, estaba de pie allí, sosteniendo una elegante bolsa de reparto de comida. Señor Mellor, la señora Blackwood me pidió que le trajera el almuerzo. Me quedé mirando. Abrí los contenedores. 3 platos perfectamente equilibrados, con un aroma increíble. Incluso había una taza de sopa de pollo y verduras, rica y sustanciosa. Su salud se había congelado. Mi esposa, una mujer fría y calculadora que estaba deseando deshacerse de mí, estaba preocupada por si había comido. ¿Qué es esto, una última comida? ¿O acaso adquirió conciencia? No. No. Los refrigeradores no tienen conciencia. Esta debía de ser su asistente. Sí, eso es. Procedimiento corporativo estándar. No hay que darle demasiada importancia. Murmurándome palabras de consuelo a mí mismo, me lancé a ellos sin pensarlo 2 veces. Tengo que admitir que estuvo buenísimo. Mientras tanto, en la oficina del ático del grupo Blackwood, Sofía estaba sentada frente a un ventanal que iba del suelo al techo. El acuerdo firmado en su mano, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Su mente repasaba aquellos pensamientos vívidos e increíbles. Refrigerador, refrigerador andante, ángel dispensador de dinero. En sus 27 años, nadie se había atrevido a describirla de esa manera. Lo que más la impactó fueron las reflexiones sobre los negocios de la empresa. Al igual que Mason, siempre había sabido que era ambicioso, pero nunca imaginó que intentaría activamente sabotear su matrimonio para debilitarla. Y entonces su mirada se posó en una propuesta de proyecto que había sobre su escritorio. La portada decía, Informe de Viabilidad, asociación con Zenith Dynamics. Era un proyecto que Mason había estado impulsando con fuerza. Zenith era una empresa tecnológica nueva y prometedora, y su oferta era lucrativa. La Junta lo había revisado y coincidió en que era una oportunidad de oro. Pero justo ahora, en el hospital, mientras Mason daba su espectáculo, ella había escuchado la voz de Isen en su cabeza, ¡ay, ese idiota de Mason! El acuerdo con Zenith es un clásico caballo de Troya. Usan la alianza como tapadera para robar la tecnología patentada de Blackwood. Sophie es inteligente, pero recuerdo que casi cae en la trampa porque no tenía toda la información. ¡Qué lástima! Si firma ese contrato, la empresa quedará paralizada en 3 meses. Un escalofrío la recorrió. Recuperó la compostura, su voz no delataba su angustia interior. Chloe, ven aquí. Inmediatamente, quiero que uses todos los recursos a nuestro alcance e investigues a fondo Zenith Dynamics. Quiero saberlo todo, especialmente el origen de su tecnología principal y su flujo de caja reciente. Quiero el informe más detallado posible. Tras colgar, Sofía volvió a mirar por la ventana. ¿Ethan Miller? ¿Quién era? ¿Cómo podía un inútil alcohólico saber de una trampa corporativa que todo su equipo directivo había pasado por alto? ¿Era solo una suposición o un pensamiento tan absurdo que le daba vueltas la cabeza? ¿Era su forma de advertirla? No. Imposible. Sofía lo descartó de inmediato. La mirada en sus ojos cuando creía que iba a recibir el dinero. Ese deseo desesperado y puro de libertad. No era una actuación. Era real. Ping. Su teléfono se iluminó con un mensaje del guardaespaldas que había enviado con la comida. Señora Blackwood, el señor Mellor ha terminado de almorzar. También preguntó si la cena de esta noche podría ser picante. Sofía miró el mensaje en silencio. Después de unos segundos, una extraña emoción cruzó fugazmente su rostro perpetuamente inexpresivo. Una emoción que ni siquiera reconocía en sí misma. Podría haber sido diversión. Este hombre era interesante. Esa noche, estaba sentada en la parte trasera del Maybach de Sofía, sintiéndome como en el corredor de la muerte. No había dicho una palabra desde que me recogió, y la tensión dentro del coche era tan densa que casi me asfixiaba. Dios mío,
qué incómodo. ¿Podemos al menos poner algo de música? A estas alturas, prefiero que me lleven a un funeral. ¿Sigue enfadada por lo del divorcio? Debería haber aceptado los 10 millones sin regatear. Asegurar el dinero. Eso es todo. Lo principal. Como si se hubiera activado la Q, el sistema de sonido del coche cobró vida, llenando el silencio con una suave pieza de piano clásico. Me quedé paralizada. ¡Qué casualidad! La miré de reojo por el retrovisor. Su rostro era una máscara inexpresiva, como si no acabara de pulsar el botón de reproducir. Solo una casualidad. Sin duda una casualidad, me dije. El coche se deslizó por las puertas de una extensa mansión en Brooklyn. Denotaba riqueza antigua, discreta e imponente. En el salón, la madre de Sofía, Eleanor, una mujer de porte regio y severo a partes iguales, sostenía el cable en el sofá principal. Mason y su padre, el tío de Sofía, Robert, estaban sentados con ella. En cuanto entramos, el rostro de Eleanor se ensombreció. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en la camiseta arrugada que llevaba desde el hospital. Su disgusto era palpable. Sofía, estás aquí y lo has traído. Hay gente que no entiende las ocasiones especiales. Venir a la mansión a cenar vestida así. Como si me acabara de levantar de la cama. ¡Qué vergüenza! Casi me hubiera señalado y llamado basura. Allá vamos. El clásico monólogo inicial de la suegra condescendiente. Oiga, señora, tal vez debería haberme comprado ropa limpia. El marido de su hija básicamente lleva una bata de hospital modificada. ¿Qué tal para la imagen familiar? En fin. Solo queda aguantar. En cuanto tenga mis 10 millones, viviré en bermudas y chanclas solo para fastidiarla. Sofía actuó como si no hubiera oído nada. Caminó hacia el sofá y se sentó. Mamá, vengo directo de la oficina. Su mirada se dirigió a mí un segundo antes de volverse hacia el mayordomo. Señor Gable, por favor, lleve a Isen arriba para que se ponga algo más apropiado. Casi la beso. Vaya, miren eso. El refrigerador muestra un poco de empatía. Progreso. Para cuando bajé con un atuendo informal ridículamente caro, la sala era un hervidero de actividad. Mason estaba presentando con orgullo una caja lujosamente envuelta para la matriarca de la familia, la abuela de Sofía. Abuela, feliz cumpleaños. Espero que cumplas muchos más. Encontré esto solo para ti, un raro jarrón de cristal Tiffany Febo de la época dorada. Espero que te guste. Abrió con cuidado la caja, dejando al descubierto un pequeño jarrón iridiscente con un intrincado diseño floral. La anciana, una experta en antigüedades, irradiaba alegría. Eleanor intervino: oh, Mason, eres tan considerado, a diferencia de algunas personas que solo saben aparecer cuando les dan una comida gratis. Puse los ojos en blanco y busqué un rincón tranquilo donde desaparecer. Por favor, eso es una imitación. Mis ojos recorrieron el jarrón y la idea me vino a la cabeza al instante. En mi vida pasada, mi padre era un anticuario aficionado y yo aprendí un par de cosas. Además, al parecer, los bancos de memoria originales de Isen contenían una asignatura optativa inútil sobre historia del arte. La iridiscencia es demasiado uniforme. La firma en la parte inferior parece haber sido grabada con una herramienta eléctrica, no a mano. Y la marca del panel está completamente mal. Es una reproducción moderna clásica. Podrías conseguir uno de estos en la tienda de regalos del museo por un máximo de $100. Algún timador debió de engañar a Mason. Mientras yo criticaba en silencio su don, Mason traía a su experto. El experto, un hombre nervioso con gafas, hizo un gran espectáculo al examinar el jarrón antes de declarar con un gesto dramático: señora Blackwood, enhorabuena. Se trata, sin duda, de una auténtica pieza original de Tiffany y un magnífico ejemplar. Verdaderamente invaluable. La sala estalló en un coro de elogios. Mason me lanzó una mirada triunfante y compasiva, como diciendo: ¿ves, perdedor? Así se hace. Lo ignoré, con la mirada fija en una fuente de colas de langosta sobre la mesa.
¿Podemos comer ya? Me muero de hambre. Que se diviertan. Cuanto mayor es la mentira, más dura es la caída. Aún así, es bastante retorcido. La anciana se lo cree de verdad. Se llevará una gran decepción cuando descubra que es falso. Mason es un verdadero sinvergüenza, engañando a su propia abuela solo para quedar bien. Mientras pensaba esto, sentí una mirada fría y familiar sobre mí. Levanté la vista y me encontré con los ojos inquisitivos de Sofía. Me estaba observando de nuevo. ¿Qué mira? ¿Qué? ¿Tengo camarones en la cara? Inconscientemente me toqué la mejilla y entonces todo se complicó. Estaba sentada en una silla auxiliar endeble y, al intentar acercarme a la mesa, la pata de la silla se enganchó en la gruesa alfombra persa. Tropecé hacia adelante, extendiendo la mano sin control y derramando un vaso de agua de la mesita. ¡Splash! El agua salpicó por todas partes, incluso el valioso jarrón que todos admiraban. «¡Mi jarrón!», gritó el experto de Mason, lanzándose a por él. En su pánico, se le escapó, tirando el pequeño jarrón de lado. Rodó por la mesa de caoba pulida. Y mientras rodaba, algo que definitivamente no pertenecía allí quedó al descubierto en su base. Una pequeña esquina rectangular blanca, una pegatina. El aire de la habitación se heló. Todos se quedaron mirando fijamente ese diminuto trozo de papel. El rostro del experto palideció. Intentó taparlo con la mano, pero era demasiado tarde. Mason arrebató el jarrón, intentando ocultar la base, pero su movimiento frenético solo confirmó la sorpresa de todos. «¿Sospechas?» «Mason, tráeme eso», dijo la abuela. Su voz era suave, pero tenía la autoridad de una reina. El sudor le perlaba la frente a Mason. Su rostro estaba más pálido que un jarrón mientras miraba desesperadamente a su madre en busca de ayuda. Eleanor abrió la boca, pero una sola mirada de la anciana la silenció. Finalmente, Mason se acercó arrastrando los pies y le entregó el jarrón a su abuela. Ella se puso las gafas de lectura, echó un vistazo al fondo y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa. El estruendo hizo que todos dieran un respingo. No dijo ni una palabra. Simplemente giró el jarrón para que el experto pudiera ver la etiqueta del precio. Aún sin despegar del todo, brillaba bajo la lámpara de araña de cristal. Incluso tenía una línea de letra pequeña, reproducción de calidad museística. Silencio sepulcral. El experto sudaba a mares, con los labios temblando, incapaz de articular palabra. Mason parecía desear que la tierra se lo tragara. «Bueno», dijo finalmente la anciana, con voz inexpresiva. «¿Qué nieto tan considerado tengo? Traer esta baratija para divertir a una anciana». «Abuela, no lo sabía. Te juro que me engañaron». Mason cayó de rodillas, con la voz quebrada por lágrimas fingidas. Desde mi rincón, tuve que contenerme para no reír a carcajadas. Esto es mejor que la telebasura. El giro argumental del año y ese papel. Que le den un Oscar al chico. Me engañaron. Sí. Los tipos que están justo a tu lado. Vaya, menuda adulación. Eso salió muy mal. Estaba disfrutando del caos cuando de repente sentí que el ambiente cambiaba. Todas las miradas se volvieron hacia mí, lenta y acusadoramente. La mirada de Eleanor era prácticamente un arma. «Isen, esto fue culpa tuya», chilló, señalándome con el dedo. Estaba totalmente desconcertado. ¿Mi culpa? Solo tiré un vaso de agua. ¿Cómo provoqué esta reacción en cadena? ¿Soy un gafe? ¿Es que la desgracia me persigue, mamá? La voz fría de Sofía interrumpió la diatriba de Eleanor. Fue un accidente. Eleanor estaba furiosa. ¿Un accidente? Lo hizo a propósito. No soporta ver a esta familia feliz. Sofía se levantó y se acercó a mí. Su movimiento era elegante, pero transmitía una autoridad innegable. Repitió, mirando fijamente a su madre, fue un accidente. Su voz era tranquila, pero detuvo en seco las siguientes palabras de Eleanor. Luego se volvió hacia mí.
Sus hermosos ojos reflejaban una mezcla de emociones, escrutinio, evaluación. ¿Y acaso un atisbo de sonrisa? Imposible. Debía de estar alucinando. Los refrigeradores no sonríen. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza, estupefacta. Yo. Estoy bien. Genial. Incluso esta es la mejor fiesta privada a la que he asistido. Pero debo admitir que verla defenderme así fue impresionante. Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa fugaz, tan rápido que pensé que lo había imaginado. La desastrosa cena terminó con Mason y su falso experto prácticamente. Salí de la finca avergonzado. De camino a casa, el ambiente era aún más extraño que antes. Sofía seguía en silencio, pero la presión asfixiante de antes había desaparecido. Me recosté en el asiento de cuero, repasando la escena en mi cabeza, mientras mis pensamientos volvían a mi gran plan de jubilación. Después de esta noche, la relación de Mason con la abuela se va a pique. Chuck se puso del lado de Sofía. ¿Pero por qué me defendió? ¿No debería haberse unido a su madre para humillarme a mí, el marido inútil? No lo entiendo. Las mujeres son complicadas. Mis videojuegos tienen más sentido. Matas al monstruo, te quedas con el botín. Simple. Suspiro. Mis 10 millones de dólares. ¿Cuándo volverás conmigo? Estaba perdido en mis pensamientos cuando Sofía habló. Su voz me sacó de mi ensimismamiento. Sabes mucho de antigüedades. Su tono era neutro, imposible de descifrar. Se me aceleró el corazón. ¿Cómo lo sabía? ¿Sospechaba algo? No puedo admitirlo. Mi tapadera es la del idiota adorable. Idiotas. No sé nada de porcelana de la Edad Dorada. Me delataría. Inmediatamente puse cara de póker y negué con la cabeza. Yo. No. Supongo que solo tuve suerte. Hasta un ciego encuentra una nuez a veces. ¿En serio? Su voz tenía un extraño tono meloso. No insistió y volvimos a quedarnos en silencio. Pero podía sentir su mirada sobre mí en el retrovisor durante todo el camino a casa. Su mirada ya no era solo fría y disgustada. Había algo nuevo, algo que no podía descifrar. De vuelta en nuestra lujosa pero vacía mansión, Sofía fue directamente a su oficina en el segundo piso, claramente con la intención de trabajar toda la noche. Me parecía perfecto, así que tarareé alegremente camino a mi habitación, listo para una ducha caliente y un buen descanso. Abrí un armario para sacar mi pijama y me quedé paralizado. Entre la ropa hortera y de mal gusto del antiguo Isen había un armario completamente nuevo. Ropa informal, trajes, camisas, pantalones, chaquetas, de todo. Las etiquetas seguían puestas. Reconocí las marcas. Eran de esas que se vendían como etiquetas. No me lo habría podido permitir en mi vida pasada ni ahorrando durante 10 años. ¡Guau! ¿Qué demonios es esto? ¿Me lo habrá comprado Sofía? Imposible. Absolutamente imposible. Quiere que me vaya. No que me vista con ropa de marca. Seguro que fue idea del mayordomo. Sí, eso es. Mientras mi cerebro se empeñaba en negar la ridícula posibilidad, mi cuerpo ya se deslizaba en un pijama de seda increíblemente cómodo. Dios, qué bien se sentía. Maldito capitalismo. Después de ducharme, me desplomé en la enorme y mullida cama y me quedé profundamente dormido. En mis sueños, por fin conseguía los 10 millones. Compré una mansión con piscina, una Coca-Cola en una mano, un mando en la otra, luchando contra un jefe épico. Traspasando un cortafuegos, un caballo de Troya. Amenaza detectada, murmuraba dormido, escupiendo jerga de videojuegos y términos técnicos de mi antigua vida. Un rato después, me desperté con la garganta seca, parpadeando bajo la tenue luz de una lámpara de noche. Extendí la mano hacia un vaso de agua que nunca dejaba ahí. Sentí algo frío y sólido en la mano. Me incorporé de golpe, completamente despierta. En mi mesita de noche había un vaso de agua. Aún estaba tibia. Lo cogí y vi una pequeña nota adhesiva debajo.
La letra era nítida y elegante. Era de Sofía. Decía solo 2 palabras: bebe esto. Me quedé sentada un buen rato, sosteniendo el vaso, completamente atónita. Estoy soñando. Esto tiene que ser un sueño. Esa mujer, la que es más fría que el nitrógeno líquido, se levantó en mitad de la noche para traerme un vaso de agua. ¿Qué clase de broma cósmica es esta? Un momento, ¿habrá instalado una cámara en mi habitación? ¿Sabe que tengo sed? ¡Qué miedo! ¿Hasta dónde llegan estos magnates para controlar sus activos? Escaneé la habitación nerviosamente, buscando una lente oculta. Mientras tanto, arriba, en su oficina, Sofía miraba fijamente un archivo encriptado en su portátil. Frunció el ceño. Era un informe de su asistente Chloe sobre Zenith Dynamics. Lo confirmaba todo. Durante los últimos 6 meses, Zenith había utilizado una serie de alianzas aparentemente normales para robar tecnologías clave, dejando a varias empresas más pequeñas en la ruina. Y los métodos que empleaban vulnerar cortafuegos, plantar troyanos sonaban inquietantemente parecidos a las palabras que Isen murmuraba dormido: cortafuegos, implantar un troyano. Recordó haber entrado en su habitación para dejar el agua y oírlo hablar dormido. Solo había entrado para ver qué hacía, pero lo había escuchado. Un vago, un perdedor adicto a los videojuegos cuyas conversaciones dormidas consistían en términos avanzados de ciberseguridad. ¿Una coincidencia? Una vez es una coincidencia. 2 veces es una coincidencia. Pero 3 veces no lo es. Desde la trampa de Zenith hasta el jarrón Tiffany falso, pasando por los términos de ciberseguridad. Este hombre era un completo enigma. Era como una caja de rompecabezas envuelta en capas de niebla. Piensas que es solo una piedra inútil, pero de vez en cuando una luz brillante se filtra por una grieta, haciéndote desear con desesperación ver qué hay dentro. Sofía tomó un sorbo de su café frío. El líquido no logró calmar la creciente curiosidad que le quemaba por dentro. Abrió otro archivo, el informe completo de antecedentes de Ethan Miller. 24 años de una vida completamente anodina. Lo único destacable eran sus buenas notas en la universidad, pero después de graduarse, no había hecho nada, hasta el accidente de coche de hacía un año, que lo cambió todo. El informe decía que, tras el accidente, su personalidad cambió drásticamente. Pasó de ser un joven relativamente normal a un alcohólico autodestructivo. El dedo de Sofía tamborileó sobre las palabras: accidente de coche. Su intuición le decía que esa era la clave. A la mañana siguiente, el teléfono la despertó de un sueño profundo. Era Choe, la asistente de Sofía: el señor Milum de Blackwood lo necesita en la oficina. Su voz se tensó de inmediato, sonaba como una alarma de incendio. ¿La oficina? ¿Su oficina? ¿Qué le pasaba? No, gracias. Ni siquiera estoy del todo despierta. Dormir es sagrado. Bostecé, me duele el estómago. No puedo. Colgué, me di la vuelta y volví a dormirme. La libertad era algo hermoso. En la sala de juntas del último piso del grupo Blackwood, la tensión era palpable. Sofía presidía la mesa con el rostro inexpresivo. Frente a ella estaban los tiburones, su tío Robert, su primo Mason y un puñado de miembros del consejo leales a ellos. Sofía, ¿por qué detuviste el proyecto de Zenith Dynamics sin consultar al consejo?, comenzó Robert con la voz cargada de decepción. Esta iba a ser nuestra mayor alianza del año. ¿Tienes idea de cuánto le costará a esta empresa tu decisión unilateral?, intervino Mason. Exacto, primo. Zenith está furioso. Y oí que enviaste a nuestro equipo legal contra ellos justo después. Se supone que somos socios, no adversarios. Los has enemistado por completo. Los demás miembros del consejo intervinieron con sus respuestas ensayadas: fue una decisión precipitada, señorita Black. Una cosa es la ambición, y otra muy distinta este tipo de acción autoritaria. La sala de juntas se convirtió en un eco de condena, todas dirigidas a Sofía. Esto era culpa del plan de Mason. Tras su humillación en la finca, iba a humillarla a ella delante del consejo, dejándola como una líder incompetente e impulsiva.
Una vez debilitada su autoridad, podría actuar. Sofía observó la escena en un silencio gélido. Tenía en sus manos el informe de la investigación sobre Zenith, pero no podía usarlo. ¿Cómo iba a explicar que supo investigarlos antes de que hubiera algún problema? Sería imposible. Justo entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de cierta persona inútil para la que había configurado alertas especiales, dolor de estómago. No puedo levantarme de la cama. No comas hoy por mí. Sofía, que estaba pensando en saltarse su almuerzo, sintió un punzante dolor en la sien. Maldito. En el momento más crítico, durmiendo hasta tarde. Pero entonces, como si estuviera justo a su lado, aquella voz familiar y sarcástica resonó en su cabeza: la reunión del consejo, sí, es hoy. Mason sin duda usará el acuerdo de Zenith para atacarla. TSK, un montón de viejos tiburones. Esperando a que cometiera un error. En realidad, es un problema fácil de resolver. Zenith está respaldada por una empresa fantasma, Starfire, registrada a nombre del cuñado del director ejecutivo. Si tan solo pudieran descubrir ese vínculo, demostraría que están desviando fondos y planeando algo ilegal. Pero está bien escondida, registrada en las Islas Caimán, casi imposible de rastrear. Da igual. A dormir. Que los dioses se encarguen. No es asunto mío. El jefe final ni siquiera ha reaparecido. Los ojos de Sofía se iluminaron. Starfire, las Islas Caimán. Inmediatamente le envió un mensaje a Choe por debajo de la mesa: busca el registro de Starfire en las Islas Caimán. Ahora, después de enviar el mensaje, levantó la vista y se encontró con las miradas depredadoras de su tío y su primo. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por sus labios. Tío Mason, pareces muy ansioso. ¿Tenías tanto miedo de...? El aire en la habitación se congeló. El rostro de Robert se tensó. Sofía, ¿qué estás insinuando? Nos preocupa. ¿La empresa? ¿En serio? Sofía se recostó, un ejemplo de calma y confianza. Si te preocupa tanto, deberías apreciar mi cautela. El proyecto Zenith está plagado de irregularidades. Lo suspendí precisamente para proteger a esta empresa y a sus miembros del consejo. Mason se burló. ¿Ilusión? ¿Qué irregularidades? Parece que solo eres paranoica. Todo el equipo del proyecto se queja de que has descartado meses de arduo trabajo con una sola palabra. Estaba intentando poner a sus propios empleados en su contra. Sofía permaneció impasible. Lo miró como si fuera un mosquito zumbando a su alrededor. Pronto veremos si era paranoia, como estaba previsto. La puerta de la sala de juntas se abrió y Choe entró con sus tacones, haciendo sonar sus cascos con determinación. Su rostro se iluminó de emoción mientras colocaba una carpeta frente a Sofía. Caramba, lo encontramos. Sofía abrió la carpeta y sus ojos recorrieron las páginas rápidamente. Ahí estaba, Starfire, una empresa offshore registrada en las Islas Caimán. Su principal beneficiario era, de hecho, un familiar del director ejecutivo de Zenith. Y durante el último mes, Starfire había intercambiado enormes sumas de dinero con otra empresa, Apex Ventures. Apex Ventures, el nombre con el que trabajaban los alumnos de Sofía, le sonaba familiar. Era una empresa propiedad de un amigo de su tío Robert. Todo encajó. Esto no era simple espionaje corporativo. Era una conspiración orquestada por su propia familia. Planeaban usar a Zenith para desmantelar la división tecnológica de la empresa, mientras que simultáneamente usarían su fracaso como líder para expulsarla del puesto de directora ejecutiva. Un ataque doble, brillante y despiadado. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Miró a Robert y a Mason. Seguían sonriendo, engreídos y triunfantes, completamente ajenos a que todo su plan acababa de ser descubierto por una perdedora que estaba en casa jugando videojuegos. Bostecé. ¡Qué buena siesta! De vuelta en la mansión, me estiré, me levanté de la cama y encendí el ordenador. Bien, vamos allá. Mi guerrera, mi campo de batalla, allá voy. Aunque ya tengo un poco de hambre. La reina de hielo, ¿de verdad no me va a cortar el suministro de comida?
Inicié sesión en el juego. Mi guerrero con armadura pesada relucía en la plaza de la capital. ¿Qué es esto? Un correo del sistema. Lo abrí. Era un paquete de compensación, estimado campeón, debido a un error imprevisto del servidor ayer que causó anomalías en los datos de algunos jugadores. Le compensamos con un pergamino del oráculo divino y un cofre de fortuna infinita. Que disfrute del juego. Madre mía. ¡Qué generosos! El oráculo divino te da acceso completo al mapa y el cofre tiene 1.000.000 de monedas de oro. Soy rico. Soy rico. Casi salto de la silla de la emoción. Mientras tanto, en la sala de juntas del grupo Blackwood, Sofía deslizó tranquilamente la carpeta al centro de la mesa. Caballeros, les sugiero que le echen un vistazo. A Robert le tembló el párpado. Tenía un mal presentimiento. Un miembro de la junta a su lado tomó la carpeta con escepticismo. Su expresión cambió al leer. La carpeta circuló por la mesa. Con cada persona que la leía, la atmósfera en la sala se volvía más tensa y fría. La conmoción se transformó en confusión, luego en indignación. Finalmente, todas las miradas se clavaron en Robert y Mason. Las miradas eran fulminantes. Robert, ¿qué es esto? ¿Acaso Apex Ventures no es la empresa de tu amigo? Mason, tú garantizaste la reputación de Zenith. ¿Qué significa todo esto? El color se había desvanecido de los rostros de Robert y Mason. No podían comprender cómo Sofía había logrado rastrear un registro en las Islas Caimán en menos de 1 hora. Era imposible. Yo. No lo sé. No sé nada, tartamudeó Mason, presa del pánico. Solo intentaba conseguir un nuevo cliente. ¿Cómo iba a saber algo de esto? Basta, la tajante orden de Robert interrumpió a su hijo. Era un veterano en este tipo de guerras. Aunque su mundo se desmoronaba, mantuvo la compostura. Se puso de pie e hizo una reverencia ante la junta. Todos, me equivoqué. Confié en la gente equivocada y les pido disculpas. Asumiré toda la responsabilidad. Por la presente, renuncio a mi cargo como vicepresidente de esta empresa. Se estaba sacrificando para salvar a su hijo. Sofía observó su actuación con frialdad. Sabía que era lo mejor a lo que podía aspirar por ahora. Robert tenía raíces profundas en la empresa. Pero después de hoy, su poder y el futuro de su hijo dentro del grupo Blackwood se habían acabado. Había ganado decisivamente. Tras la reunión, los miembros del consejo la miraron con una nueva expresión, no de duda, sino de asombro y respeto. Chloe la siguió fuera de la sala, con el rostro igualmente lleno de admiración. Señora Blackwood, fue increíble. Parecía que podía ver el futuro. ¿Cómo supo siquiera que tenía que buscar Starfire Tech? Sofía, a quien su marido había salvado gracias a sus divagaciones oníricas, hizo una pausa. No podía decir que su marido, el gamer, se lo había contado dormido, ¿verdad? Le dirigió a Chloe una mirada fría. Simplemente haga su trabajo. Sí, señora. De vuelta en su oficina, Sofía se desplomó en su silla, la adrenalina finalmente desapareciendo. El agotamiento la golpeó como una ola gigante. Pero debajo de todo eso, la invadía una profunda satisfacción y algo parecido a la alegría. Cogió el móvil, abrió la aplicación de mensajería, buscó el contacto del guardaespaldas y escribió, para su almuerzo, añade su pollo kung pao favorito. Hizo una pausa, lo borró y volvió a escribir, para su almuerzo, añade pollo kung pao, un filete de pescado picante y una sopa suave para acompañar. Suele tener acidez. Pulsó enviar. Miró por la ventana, con la imagen de la cara soñolienta y malhumorada de Isen flotando en su mente y su ridícula pero siempre brutal honestidad en su monólogo, reina de hielo, fría como el hielo. Absorta en sus pensamientos, Sofía ni siquiera se dio cuenta de que las comisuras de sus labios, durante tanto tiempo congeladas en una línea recta, se curvaban lenta y suavemente en una sonrisa. Era una pequeña sonrisa, pero real, como el primer deshielo tras un largo invierno. Si hubiera estado allí para verlo, me habría quedado boquiabierto. Pero no lo estaba.
Estaba demasiado ocupado gritando de alegría por una espada legendaria que acababa de conseguir. Lo saqué de mi cofre del tesoro. Jaja, un arma legendaria. Por fin conseguí una. Ahora nadie puede detenerme. Hoy voy a ser el dueño del estadio. Tras haber lidiado con las serpientes de su empresa, Sofía se concedió un inusual mediodía libre. Pero no descansó. Condujo hasta la sede de la policía de Boston. La recibió el detective ruso, un agente veterano pero astuto, viejo conocido de la familia. Sofía, ¿qué te trae por aquí?, preguntó, sirviéndole una taza de café horrible. Detective, necesito un favor, dijo Sofía, yendo directa al grano. Quiero reabrir la investigación sobre un accidente de coche ocurrido hace un año. Le entregó el expediente de Ethan. Russo frunció el ceño mientras lo leía. Ethan Miller, ¿su marido? Recuerdo este caso. Se dictaminó que fue un accidente. Carreteras mojadas. El conductor perdió el control, chocó contra la barandilla de protección. El conductor murió en el acto. Su esposo resultó gravemente herido. Fue bastante sencillo. Quiero ver todo lo que tengas sobre el conductor que falleció. Sus estados financieros, sus registros de llamadas del mes anterior al accidente. La voz de Sofía era tranquila, pero sus ojos eran vidriosos. Los recuerdos indicaban que el conductor era un ludópata. Justo antes del accidente, la cuenta bancaria de su esposa recibió un depósito de $500,000. Fue dinero de Mason para comprar su silencio. Lástima que el Ethan original estuviera demasiado aterrorizado para decir algo después del accidente. Así fue como Mason se salió con la suya. La voz de Ethan resonaba de nuevo en sus oídos. Estaba fragmentada, pero su instinto le decía que era la verdad. Russo vaciló. Sofía, este caso está cerrado. Para reabrirlo, necesito nuevas pruebas. Las conseguirás, dijo ella sin apartar la mirada. Detective, no creo que fuera un accidente. Creo que fue un intento de asesinato. La palabra asesinato borró la expresión despreocupada del rostro del detective. Guardó silencio un instante y luego asintió. De acuerdo, lo investigaré, pero no te hagas ilusiones. Estaba oscureciendo cuando Sofía salió de la comisaría. Se sentó en su coche, con una pesada sensación en el pecho. Si lo que había oído era cierto, entonces su prima no era solo una rival. Era una criminal con las manos manchadas de sangre. Y su marido, el hombre del que todos se reían, el perdedor, había sido víctima de una horrible conspiración. Su alcoholismo y su apatía no fueron por debilidad, sino porque había sobrevivido a un intento de asesinato y estaba sumido en el trauma. A Sofía se le encogió el corazón. Era un dolor físico agudo e intenso. Sintió un impulso repentino e irresistible de verlo. En ese preciso instante, arrancó el coche y se dirigió a toda velocidad a casa. La casa estaba en silencio. Subió corriendo las escaleras y empujó la puerta de la habitación de Ethan. La pantalla del ordenador seguía brillando con los vibrantes colores de su juego, y el hombre al que tanto deseaba ver estaba desplomado sobre el escritorio, profundamente dormido, con un pequeño hilo de baba en la barbilla. En la pantalla, su personaje estaba de pie junto a una conocida jugadora que usaba el nombre de Vixen. Estaban claramente de fiesta. Vixen. ¡Qué bonita!, murmuró Ethan dormido. Sofía se quedó allí paralizada. El atisbo de compasión y culpa que había estado sintiendo se extinguió instantáneamente con un destello de ira ardiente. Ese hombre inútil, mientras ella estaba ahí fuera luchando sus batallas y preocupándose por él, estaba en casa babeando por otra mujer en un videojuego. El rostro de Sofía, que de repente se sentía muy territorial, se ensombreció. Se acercó a grandes zancadas y le dio una patada a la pata de su escritorio. ¡Bam! El sobresalto me despertó de golpe. Levanté la vista con los ojos entrecerrados y me encontré con el rostro furioso de mi esposa. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Fue un terremoto? ¿Llegó antes de tiempo el equipo de demolición? ¿Qué le pasa a ella? Parecía que estaba a punto de matar a alguien. Sofía me fulminó con la mirada, pronunciando las palabras entre dientes apretados.
¿Quién es Vixen? Zorra. Tardé un segundo en darme cuenta de que hablaba del juego. Es solo alguien con quien juego en línea, dije completamente desconcertado. ¿Por qué pregunta eso? ¿Me está vigilando? ¿De verdad cree que yo, su marido mantenido, la estoy engañando? Espera, ¿está celosa? Jaja, qué gracioso. Un refrigerador celoso. Esta es la octava maravilla del mundo. Por dentro me moría de risa, pero por fuera solo parecía inocente y confundido. Sofía vio mi rostro inocente, escuchó mi risa burlona y silenciosa, y sintió una oleada de rabia tan intensa que apenas podía respirar. Quería agarrarme por el cuello y gritarme, preguntarme por qué estaba tan empeñada en fracasar. Pero las palabras que salieron fueron diferentes: a partir de ahora, no puedes jugar con ella. Su voz era rígida. Su tono era absoluto, como el de un señor feudal autoritario. En el momento en que lo dijo, pareció sorprenderse a sí misma. Abrí los ojos como platos. ¿Con qué autoridad? Eres mi esposa, no mi carcelera. ¿Ahora vas a controlar mis hábitos de juego? Además, Vixen es la mejor sanadora de todo el servidor. Hace que las incursiones en mazmorras sean mucho más rápidas. ¿Dónde se supone que voy a encontrar otra igual? Esta mujer se está volviendo cada vez más irracional. Mi alianza rebelde interna se estaba preparando para la guerra. El rostro de Sofía se oscureció aún más. Respiró hondo, intentando visiblemente recomponerse. Isen dijo con voz tensa por el esfuerzo. No intento controlarte, simplemente creo que deberías dedicar tu tiempo a actividades más significativas. ¿Cómo qué? Pregunté, con genuina curiosidad. ¿Cómo qué? ¿Ser guardia de seguridad en tu empresa? ¿Lavar tu ropa? Sí, no. Soy completamente inútil para las tareas domésticas. Probablemente quemaría la casa. La vena de la sien de Sofía volvió a palpitar. Estaba descubriendo que intentar comunicarse conmigo era un ejercicio extremo de control de la presión arterial. Como aprender algo, superarse a uno mismo, dijo entre dientes. ¿O considerarías volver a estudiar? Tal vez, si me enviaba de vuelta a la universidad, pensaba que estaría a salvo de todo esto. Sacudí la cabeza tan rápido que me crujió el cuello. No, no, definitivamente no. Qué aburrida es la escuela. ¿Me estás tomando el pelo? Acabo de morir de exceso de trabajo. ¿Quieren que vuelva a sentarme en aulas con un montón de niños? No, gracias. Mi único objetivo en esta nueva vida es ser un vago feliz e inútil, y nadie va a hacerme cambiar de opinión. Sofía miró mi rostro obstinado y desmotivado y, finalmente, simplemente se rindió. Se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Su espalda en retirada parecía derrotada. Me rasqué la cabeza. ¿Qué demonios fue todo eso? Al día siguiente, la noticia de que Mason Blackwood había sido arrestado por la policía de Boston causó conmoción entre la élite de la ciudad. Los cargos eran conspiración para cometer agresión con agravantes y fraude corporativo. De la noche a la mañana, Robert Blackwood pareció envejecer 10 años. Recurrió a todos los favores que tenía, pero todas las puertas se le cerraron en las narices. Una nube oscura se cernió sobre toda la familia Blackwood. Y yo, la causa indirecta de toda la tormenta, estaba sentado tranquilamente en el jardín, disfrutando del sol y de una taza de té. La vida era buena. Sofía salió y se sentó en la silla de mimbre frente a mí. Llevaba un sencillo vestido blanco de verano que suavizaba sus rasgos, haciéndola parecer menos una directora ejecutiva y más accesible. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones cambiantes sobre su piel. Tuve que admitir que en ese momento era impresionante. ¡Wow! La ropa realmente hace a la mujer. Sin el traje negro de poder, ya no parecía tan fría. Ahora que Mason está en la cárcel, ella tiene el control total de la empresa. Debería sentirse bastante segura. Quizás ahora sea un buen momento para abordar mis asuntos pendientes, mi acuerdo de divorcio, mis 10 millones de dólares, todavía en su bolso. Sofía tomó un sorbo de su té, aparentemente ajena a mis cálculos internos. Isen dijo,
dejando la taza. Su expresión era seria. No tienes por qué tener miedo de lo que está pasando con Mason. Parpadeé. ¿Miedo de qué? Que arrestaran a Mason era motivo de celebración, no de temor. Robert no lo va a dejar pasar, dijo con voz suave pero clara. Puede que intente desquitarse contigo. Pero no tienes de qué preocuparte. De ahora en adelante, te cubriré las espaldas. La miré completamente atónito. Ella me cubre las espaldas, me protege. Un momento, ¿me he saltado una página del guión? ¿No se supone que deberías deshacerte de mí para evitar cualquier otra relación con este lío? ¿Por qué te ofreces voluntariamente a ser mi protectora? Así no es como se supone que funciona el estereotipo del CEO despiadado. Mi mente era un torbellino de confusión. Y Sofía, tras hacer su declaración, desarrolló un leve rubor rosado en las puntas de las orejas. Desvió rápidamente la mirada, fingiendo admirar el jardín. En ese instante tuve un pensamiento extraño, esta mujer. Quizás, después de todo, no era tan mala. Eres tú, dije, invadido por un impulso travieso, y me sonrojé. Su cuerpo se puso rígido. Giró la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos destellando una mezcla de vergüenza y rabia casi cómica. Estás viendo cosas, dijo con una voz una octava más aguda de lo habitual, delatándola por completo. Oh, mira eso, oh, fíjate en eso. Ella estaba nerviosa, intentando negarlo cuando sus orejas prácticamente brillaban. Inestimable. No me lo podía creer. La reina de hielo en realidad era una persona muy sensible en el fondo. Un pequeño comentario y se ponía roja como un tomate. Era algo adorable. Mi corazón daba vueltas de alegría, pero puse mi mejor cara de UPS, mi error. Sofía estaba tan nerviosa que no lo soportaba. Se levantó de un salto de la silla, murmuró tengo trabajo que hacer y prácticamente huyó de vuelta a la casa. Su apresurada retirada fue hilarante. Al verla marcharse, me sentí extrañamente alegre. Burlarme de ella era, me atrevería a decir, más divertido que jugar a mi juego. Los días siguientes fueron tensos. A Mason se le denegó la libertad bajo fianza. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Robert, destrozado, se vio obligado a jubilarse anticipadamente y su influencia en la empresa quedó completamente borrada. Sofía era ahora la única e indiscutible gobernante del grupo Blackwood. Pero no parecía contenta. Estaba más ocupada que nunca, trabajando desde el amanecer hasta altas horas de la noche y encerrándose en su oficina en cuanto llegaba a casa. Volvimos a caer en nuestro antiguo patrón de apenas interactuar. Y, sin embargo, algunas cosas habían cambiado. Mis comidas llegaban puntualmente, como un reloj, y siempre eran mis platos favoritos. Mi armario se actualizaba misteriosamente con ropa nueva cada pocas semanas. Y cuando me volvía un poco loco comprando artículos dentro del juego y agotando el límite de mi tarjeta de crédito, al día siguiente aparecía mágicamente una enorme suma de dinero en mi cuenta. Me sentía menos como un marido mantenido y más como una mascota mimada. ¿A qué está jugando esta mujer? Me alimenta, me viste y me da una paga ilimitada. No me digas que de verdad se está enamorando de mí. No, no, no. Es una idea aterradora. Solo quiero dinero y mi libertad. Las relaciones son demasiado complicadas. Continué disfrutando de mi vida de decadente pereza, todo ello mientras intentaba mantener mi distancia emocional. Una noche, estaba en medio de una redada cuando el mayordomo vino y me dijo que Sofía quería verme. Estaba en la sala de estar, con aspecto de estar agotada. Sobre la mesa de centro frente a ella había una botella de whisky caro y 2 vasos. Tómate una copa conmigo, dijo. Hice una pausa. Esto era algo inédito. ¿Acaba de salir el sol por el oeste? La adicta al trabajo quiere beber. Parecía estresada. Supongo que conquistar un imperio no es tan divertido como en los juegos. Me senté frente a ella y me serví una copa. El whisky era Pappy Van Winkle. El recuerdo del viejo Isen me informó que una botella valía más que todo mi salario anual en mi vida pasada. Bebimos en silencio durante un rato.
Su tolerancia era impresionante, pero pude ver cómo la dureza de su compostura comenzaba a suavizarse. Isen dijo finalmente con voz ronca, ¿quién eres? Se me hizo un nudo en el estómago. Otra vez no. Soy Isen, dije, manteniéndome firme en mi versión. Negó con la cabeza, con una triste sonrisa en los labios. No, no lo eres. Ella alzó la vista, con los ojos brillantes bajo la luz de la lámpara. El Isen con el que me casé no tenía ni idea de antigüedades, no era capaz de detectar ninguna conspiración corporativa, y desde luego no me susurraba la solución a todos y cada uno de mis problemas como si fuera un profeta. Se me heló la sangre. Ella lo sabía. ¿Cuánto sabía? No sé de qué estás hablando, tartamudeé. No, preguntó, con una sonrisa que se tornó tensa y cansada. Se inclinó hacia adelante, cerrando el espacio entre nosotros. Su aroma, una mezcla de whisky y algo singularmente fresco y propio, me envolvió. Estábamos tan cerca que pude ver el pequeño lunar cerca del rabillo del ojo. Podía contarle las pestañas. ¿Y qué hay de esto? Su voz fue un susurro, pero me impactó como un trueno. Refrigerador, reina del hielo, mi cajero automático personal. ¿Te suena alguno de esos? Mi cerebro se bloqueó durante 10 segundos completos. Era una estatua. Ella podía oír mis pensamientos. La comprensión me impactó como un rayo. Cada extraña coincidencia, cada acción inexplicable, de repente cobró un sentido aterrador e imposible. Me envió el almuerzo porque me oyó quejarme de que tenía hambre. Me defendió durante la cena porque tenía una grabación en directo del jarrón falso. Me compró ropa porque me oyó llamarme vago. Ella lo sabía todo sobre la trampa corporativa, el accidente de coche, todo, porque tenía una suscripción VIP al caos que reinaba en mi cabeza. Sentí una ola de mortificación tan profunda que quise meterme en un agujero y morirme. Pensar que durante las últimas semanas todas mis bromas estúpidas, mis insultos y mis fantasías perezosas. Ella había escuchado cada palabra. Quería que la tierra me tragara entero. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Mi voz era un ronquido seco. Desde aquel día en el hospital en que estabas tan emocionado por firmar los papeles del divorcio, dijo. Un destello de diversión brilló en sus ojos mientras observaba mi derrumbe. Desde el principio, básicamente he estado emocionalmente desnudo frente a ella todo este tiempo. No puedo volver a mostrar mi rostro. Esto es lo más vergonzoso que le ha pasado a nadie en la historia del universo. Me cubrí la cara con las manos. Al ver mi agonía, Sofía finalmente dejó escapar una suave risa. Era un sonido claro y musical, como campanillas de viento. Era la primera vez que la oía reír de verdad. La miré a través de mis dedos. La risa la transformó. La máscara de frialdad se desvaneció, sus ojos se arrugaron en las comisuras y resplandeció. Recordé lo que había pensado antes, si alguna vez sonreía, probablemente podría pararte el corazón. La había subestimado. No fue paralizante. Fue el fin del mundo. Mi corazón dio un vuelco torpe en el pecho. Entonces, cuando su risa se apagó, dijo, ahora que estamos siendo honestos, ¿vas a decirme quién eres en realidad? Ya no tenía sentido fingir. Respiré hondo y bajé las manos. No soy el hombre con el que te casaste. Hubo un accidente y apareció otra alma. Mi alma terminó en su cuerpo. La observé, preparándome para la sorpresa, el miedo, cualquier cosa. Pero su expresión era de absoluta calma. Simplemente asintió. Supongo que fue algo así, dijo. Luego preguntó, ¿de dónde eres? De un lugar muy lejano. ¿Puedes volver? Negué con la cabeza. No. Oh. El silencio volvió a reinar entre nosotros, pero esta vez no era incómodo, estaba impregnado de algo nuevo, algo frágil. Así que rompí el silencio con voz temblorosa. Ya que sabes todo sobre el acuerdo de divorcio, aún no he renunciado a mi jubilación. Sofía arqueó una ceja, se levantó, fue a su oficina y regresó con 2 documentos. Uno era el acuerdo de divorcio original, el otro, una carpeta con la transferencia del 10% de las acciones del grupo Blackwood.
Entonces, justo delante de mí, los hizo trizas. No, mi dinero, observé horrorizado como mis 10 millones de dólares y mis incontables miles de millones en acciones caían al suelo como confeti en un funeral. Eisen dijo, sacudiéndose los trozos de papel de las manos y volviendo a sentarse. Su expresión era la más seria que jamás le había visto. Negociemos un nuevo contrato, ¿de acuerdo? ¿Qué contrato?, pregunté con el corazón roto. Metió la mano en su bolso y sacó algo. No era un documento, ni una chequera. Eran 2 pequeños libros rojos encuadernados en cuero, pasaportes. Me deslizó uno por la mesa. Dijo, es una renovación vitalicia. Luego tomó un bolígrafo y una hoja de papel en blanco de la mesilla y escribió, la parte A, Sophia Blackwood, será responsable de los ingresos. El miembro del grupo B, Ethan Miller, será responsable de ser ridículamente guapo. Anexo, la parte B ya no podrá referirse a la parte A como el refrigerador en su monólogo interno. Me acercó el papel de un empujón, y una sonrisa lenta y brillante se extendió por su rostro. El coche del grupo B debe firmar. La miré, observé el brillo en sus ojos, la curva de su sonrisa, el absurdo, maravilloso y ridículo nuevo contrato. Me quedé en blanco. Todas las bromas, todos los planes, todos mis sueños de una vida tranquila y solitaria, todo se esfumó. Solo quedaba un pensamiento, esta mujer, creo. Creo que está realmente enamorada de mí. Y tal vez, solo tal vez, no me importaría enamorarme de ella también. Me oí empezar a reír. De acuerdo, dije. Tomé la pluma y, debajo del grupo B, firmé mi nombre. Afuera, la luna estaba llena y brillante.